Supercrack Estrella presenta. Científicos crean una nueva forma de materia con moléculas de luz. La leyenda de los cristales de la Atlántida. La fascinante leyenda de los cristales de la Atlántida está llena de misterio. Se dice que los cristales de Atlanta eran la fuente de poder que alimentaba su avanzada tecnología. Algo parece que se rompió en el 2020, nuestras vidas ya nunca fueron de la misma manera, los eventos ocurridos en ese año ya nunca dejaron de suceder, cosas que si alguien no lo hubiera contado antes del 2020 hubiéramos pensado que estaba loco, desde el confinamiento, hasta apagones, fenómenos como el Dana en el Levante en España, o el Filomena en España Madrid, pero sin olvidar los globos o las esferas que invadieron los Estados Unidos, la lista de estos eventos es larga y parece que llegaron para quedarse, la sensación que tiene la gente en todo el mundo, es que nos queda la traca final, el evento total, el que posiblemente lo cambie todo. No olvidemos que estamos en una especie de proguerra donde puede pasar de todo, quizás el evento total sea como dijo un día el presidente de los Estados Unidos, una invasión extraterrestre Ronald Reagan, o quizás una tormenta solar como avisó Obama justo cuando le quedaban días para el final de su mandato, pero la sensación que tiene todo el mundo es que las élites nos preparan para algo. Quizás sea un experimento como crear una nueva forma de materia con moléculas de luz, quién sabe, quizás ahí estén los 15 gigavatios desaparecidos del apagón de España en este experimento, es solo una teoría, pero como dice nuestro presidente, estos 15 gigavatios desaparecieron, alguna parte tuvieron que irse, ¿no? Alguien tenía que poner esa energía, suponiendo que todo fuera un experimento. Pues no puedo dejar de publicar. Jeje. Me interesó esta nota científica abajo, que se correlaciona con lo espiritual, es que no hay separación. Son solo gradientes de energía por lo que está conformado nuestro espíritu, el universo y todo lo creado, al menos en este universo de 3D, y me atrevo a decir que en todo lo conocido y por conocer. En ocultismo es un tema que es importante saber conocer y manejar. La luz en sus diferentes manifestaciones de energía, los pensamientos son energía, cosas, son luz a cierta velocidad de frecuencia en sus átomos y rotación. Para empezar vamos a dejar en claro que hablamos de la famosa varita mágica y no el báculo o báculo de fuego que se utiliza en los rituales de magia ceremonial. La varita mágica no es otra cosa que un conductor de electricidad. El báculo es una vara de madera que se usa especialmente para dar los toques en las ceremonias. También está la varita saori, con la que buscan agua y metales, pero eso es otro cuento. La varita mágica es en realidad un conductor de electricidad o carga magnética nuestra hacia el objeto de deseo, sigilo, golem o cualquier hechizo o persona, o sea, haremos un objeto que sea el conductor de nuestra electricidad calificada hacia el objetivo. También se puede hacer como un simple generador de orgón. Nuestro cuerpo produce electricidad, a lo que también llamamos fuego en magia. En muchos posts aquí en el monasterio podemos leer, se me erizaron los pelos o sentí como electricidad en la columna, algo a lo que responden, es Kundalini, y sí, es el fuego subiendo. Bueno, volvamos a la electricidad. El cuerpo humano está compuesto aproximadamente por un 15% de grasa. Y es capaz de generar unos 11.000 vatios/hora de energía, todo para que pueda moverse y mantener la temperatura corporal. De hecho, el cuerpo humano genera energía todo el tiempo, incluso cuando se está durmiendo, así que imagínense cuánta electricidad producimos en nuestros famosos estados de gnosis, cuando hacemos mantras, bailamos, sentimos emociones muy fuertes y en 1000 circunstancias más que solo cada uno de nosotros sentimos y sabemos. El cuerpo humano no es otra cosa que un electroimán y nuestra aura es el campo magnético de ese imán. Incluso ya existen proyectos de cómo almacenar la energía que produce el cuerpo humano en algo que se llama termogenerador y convertirla en electricidad para uso corriente. Existen varios tipos de electricidad. La estática es una energía que se mantiene quieta como su nombre lo dice y se activa por fricción. La dinámica, que se produce con elementos químicos, etcétera, etcétera. Quizá, algún día, podamos ver estructuras tridimensionales hechas con luz, como la espada láser de Skywalker, porque científicos de la Universidad de Harvard y del MIT han conseguido, por vez primera, crear una molécula de fotones, las partículas elementales de todas las formas de radiación electromagnética, incluida la luz visible. El resultado, además de sorprendente, podría resultar útil en computación cuántica. ¿Por qué el sable de luz de Luke Skywalker en Star Wars nunca ha llegado a ser un objeto real?
Porque, hasta ahora, las partículas elementales de la luz, los fotones, nunca se habían unido unas a otras como hacen los átomos para dar lugar a las moléculas que conforman la materia. Pero quizá, algún día, podamos ver estructuras tridimensionales hechas a partir de luz, si atendemos al avance realizado por científicos de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Estos investigadores han desafiado todos los conocimientos tradicionales sobre la luz, al conseguir agrupar fotones. Según ellos, esto ha supuesto la creación de un estado de la materia que, hasta la fecha, había sido solo teórico. El logro fue obra del profesor de física de la Universidad de Harvard, Mikhail Lukin, y del profesor de física del MIT, Vladan Buletic, que han trabajado en colaboración con investigadores del Center for Ultra Cold Atoms. Sus resultados aparecen detallados en la revista Nature. Hasta la fecha, siempre se había descrito a los fotones como partículas sin masa que no interaccionan entre sí. Por eso, si cruzamos dos haces láser, estos, simplemente, se atravesarán el uno al otro. Pero existe una manera de hacer que la luz, al combinarse, dé lugar a moléculas fotónicas, han descubierto los científicos. Según explica Lukin en un comunicado de la Universidad de Harvard divulgado por Eureka Alerts. Lo que hemos logrado es crear un tipo especial de medio en el que los fotones sí interactúan entre ellos, con tanta fuerza que comienzan a funcionar como si tuvieran masa, hasta unirse para formar moléculas. Este tipo de enlace fotónico se ha discutido teóricamente durante bastante tiempo, pero hasta ahora no se había observado. No es una analogía inapropiada comparar el resultado con las espadas láser, asegura Lukin, pues lo que sucede con estas moléculas fotónicas sería similar a lo que vemos en las películas. La sorpresa. Para conseguir que fotones sin masa se uniesen a otros fotones, Lukin y sus colaboradores generaron un entorno con condiciones extremas. En primer lugar, bombearon átomos de rubidio en una cámara de vacío, cuya baja presión permite llevar a cabo experimentos físicos. Esa nube de átomos fue a continuación enfriada con un láser, hasta que alcanzó una temperatura de unos pocos grados por encima del cero absoluto, que se corresponde con 273,15 grados aproximadamente. Después, usando pulsos de láser extremadamente débiles, los científicos dispararon fotones aislados al interior de dicha nube. Una vez allí, la energía de cada fotón excitó a los átomos a lo largo de su trayectoria, lo que hizo que estas partículas se desaceleraran dramáticamente. Así, a medida que cada fotón se movía a través de la nube, su energía pasó de átomo en átomo, hasta salir de la nube con el propio fotón. Cuando el fotón abandona el medio, su identidad se conserva. Es el mismo efecto que vemos con la refracción de la luz en un vaso de agua. La luz penetra en el agua y cede parte de su energía al medio, en el que existe como luz y materia acopladas entre sí, pero cuando sale, sigue siendo luz. El proceso que tiene lugar en la nube de átomos es el mismo, solo que un poco más extremo. La luz se desaceleró considerablemente, y se dio mucha más energía de la que se pierde en la refracción, explica Lukin. Luego vino la sorpresa. Cuando Lukin y su equipo, en lugar de disparar fotones aislados, dispararon dos fotones dentro de la nube de átomos, lo que salió de esta no fueron los dos fotones por separado, sino los dos juntos, como una sola molécula. ¿Cómo se formaron? Lukin señala que existe un efecto llamado bloqueo Rydberg que establece que cuando un átomo es excitado, los átomos cercanos no pueden ser excitados al mismo nivel. En la práctica, esto supone que, a medida que los dos fotones entran en la nube atómica, el primero excita a un átomo, pero debe avanzar antes de que el segundo fotón pueda excitar a otros átomos cercanos. La consecuencia es que los dos fotones se empujaron y tiraron el uno del otro a través de la nube, a medida que su energía era cedida de un átomo al siguiente. Se produjo así una interacción fotónica mediada por la interacción atómica, lo que a su vez hizo que los dos fotones se comportasen como una molécula y que, cuando abandonaron el medio, fueran mucho más propicios a hacerlo juntos que como fotones aislados. Posible aplicación en computación cuántica. Aunque este efecto es inusual, tendría algunas aplicaciones prácticas. Nosotros hemos hecho esto por diversión y por forzar las fronteras de la ciencia, pero el hallazgo va más allá, porque los fotones siguen siendo el mejor medio posible para trasladar información cuántica. La desventaja, sin embargo, ha sido siempre que los fotones no interaccionen entre sí. Así que este método podría ayudar a desarrollar la computación cuántica, porque para construir un ordenador cuántico es preciso desarrollar un sistema capaz de preservar la información cuántica, y de procesarla mediante operaciones lógicas cuánticas. El reto radica en que la lógica cuántica requiere interacciones entre los cuantos individuales, de manera que los sistemas puedan llevar a cabo el procesamiento de la información.
Lo que hemos demostrado con este proceso nos permitiría hacer eso, dice Lukin. Estructuras tridimensionales hechas de luz. Lukin sugiere, por otra parte, que este método algún día podría incluso servir para crear complejas estructuras tridimensionales, como cristales completamente surgidos de la luz. Aún no sabemos la utilidad que tendrá, pero hay esperanzas de que surjan nuevas aplicaciones a medida que vayamos investigando las propiedades de estas moléculas fotónicas, concluye. El mito de Atlantis ha fascinado a la gente durante siglos, y existen muchas teorías sobre su existencia y lo que le sucedió. Una teoría sugiere que los habitantes de Atlantis eran altamente avanzados y tenían acceso a herramientas y tecnologías poderosas que desde entonces se han perdido. Entre estas herramientas, algunas personas creen que se encontraban los cuencos de cristal de cuarzo. La conexión entre los cuencos de cristal de cuarzo y Atlantis proviene de la idea de que los habitantes de Atlantis tenían una profunda comprensión de las propiedades y poderes de los cristales. Se dice que utilizaron cristales para la curación y el trabajo energético, y que la tecnología de cristal que desarrollaron estaba muy adelantada a su tiempo. Según esta teoría, la tecnología de cristal de Atlantis incluía la creación de cuencos de cristal de cuarzo. Estos cuencos se utilizaron de diversas formas, incluyendo para la meditación, la sanación sonora y el trabajo energético. Se creía que los tonos claros y resonantes producidos por los cuencos tenían poderosas propiedades curativas para el cuerpo, la mente y el espíritu. Si bien no hay pruebas concretas que respalden la teoría de que los cuencos de cristal de cuarzo se usaron en Atlantis, hay algunas conexiones intrigantes. Por ejemplo, algunas personas creen que las antiguas pirámides egipcias se construyeron con la ayuda de la tecnología de cristal que se transmitió desde Atlantis. También hay similitudes entre el diseño de los cuencos de cristal de cuarzo y el diseño de algunos artefactos antiguos de Atlantis. Independientemente de su conexión con Atlantis, no se puede negar el poder y la belleza de los cuencos de cristal de cuarzo. Estos instrumentos se han utilizado durante miles de años en diversas prácticas espirituales y de curación, y siguen siendo populares en la actualidad. Ya sea o no que tengan una conexión con una civilización antigua, no se puede negar el efecto transformador que pueden tener en la mente, el cuerpo y el espíritu. En conclusión, si bien la conexión entre los cuencos de cristal de cuarzo y Atlantis es puramente especulativa, es una teoría intrigante que habla del poder y la mística de estos hermosos instrumentos. Ya sea que se crea o no en el mito de Atlantis, no se puede negar las propiedades curativas y el efecto transformador de los cuencos de cristal de cuarzo en nuestro mundo moderno. La leyenda de los cristales de la Atlántida. La fascinante leyenda de los cristales de la Atlántida está llena de misterio. Se dice que los cristales de Atlanta eran la fuente de poder que alimentaba su avanzada tecnología. La leyenda habla de cristales gigantescos conocidos como piedras de fuego o piedras de luz que tenían la capacidad de concentrar energía solar y cósmica. Supuestamente, los atlantes utilizaban cristales con fines energéticos ya que podían almacenar y liberar grandes cantidades de energía de manera limpia y sostenible. Quién sabe, quizás los atlantes dominaban hace más de 10.000 años las tecnologías modernas de la energía solar o incluso los superconductores. Estos cristales también eran utilizados para comunicarse a grandes distancias, incluso con otras dimensiones o seres superiores. Además, a los cristales de Atlanta se les han atribuido propiedades curativas, capaces de sanar enfermedades y prolongar la vida. Sin duda, la fascinación por los cristales energéticos ha influido en movimientos esotéricos, donde los cristales se utilizan para meditación y sanación. Y no es para menos, porque se dice que algunos atlantes consiguieron huir del cataclismo y se refugiaron en diversas partes del mundo según la leyenda surgida tras los escritos de Platón. Aquellos que lograron escapar, se refugiaron en regiones cercanas, incluyendo partes de Europa y África del Norte, e incluso llegaron al continente americano y asiático. ¿Qué te parece? Si quieres saber más, en la próxima entrada, hablaremos sobre el legado de los atlantes en el mundo de la curación con cristales. Está escrito, o tal vez canalizado, ya que la información no puede ser verificada, que los antiguos atlantes usaban los cristales extensamente, como parte de sus vidas diarias. Los cristales variaban en patrones o rejillas, tamaños, combinaciones de colores y tonos. Los cristales siguen las frecuencias armónicas y podrían ser usados con un instrumento que parece un diapasón. Los cristales recibían poder de una variedad de fuentes, incluyendo al Sol, al sistema de rejillas de energía de la Tierra, o uno de otro.
Está escrito o tal vez canalizado ya que la información no puede ser verificada, que los antiguos atlantes usaban los cristales extensamente, como parte de sus vidas diarias. Los cristales variaban en patrones o rejillas, tamaños, combinaciones de colores y tonos. Los cristales siguen las frecuencias armónicas y podrían ser usados con un instrumento que parece un diapasón. Los cristales recibían poder de una variedad de fuentes, incluyendo al Sol, al sistema de rejillas de energía de la Tierra, o uno de otro. Usos de los cristales. Sanación. Despertar y desarrollar habilidades psíquicas, meditación, conectarse con la fuente, incremento de la capacidad mental y de la claridad de pensamiento, desmaterialización, teletransportación. Transporte de objetos, telequinesia, trabajar con campos de fuerza magnéticos, guardar registros y otros conocimientos, parecido a una computadora, crecimientos de plantas y semejantes, ciencia y tecnología, producir y teletransportar materia, control del clima. Enormes torres de cristal usadas como generadores de poder, comunicación. Los cristales tienen la habilidad de transferir energía, retenerla, mantener su intensidad, enfocarla y transmitirla sobre una gran distancia a receptores similares ya que son iguales o comparables al transmisor. Las piedras más largas, llamadas cristales de fuego, eran las estaciones centrales de recepción y transmisión, mientras que otras hacían el papel de receptoras para ciudades individuales, edificios, vehículos y hogares. En un nivel espiritual más elevado, los cuartos hechos de cristales eran lugares en donde los iniciados dejaban sus cuerpos en la trascendencia final, con frecuencia para nunca volver. Cristales semilla atlantes. Los cristales semilla son tanto físicos como parte de nuestra estructura cristalina genética codificada. Los cristales eran alineados para seguir los patrones de la geometría sagrada, energías piramidales en espiral. Pirámides y cristales atlantes. Los atlantes aparejaban las energías de las pirámides. Usaban los cristales para acentuar las energías de la pirámide. Así como tenemos una gran pirámide en el centro del planeta, en Giza que controla la rejilla que crea nuestra realidad, así lo hicieron los atlantes. Se supone que se hundieron al fondo del océano Atlántico, pero esa es una metáfora de la conciencia regresando a la conciencia colectiva, o fuente creadora. Así como tenemos puntos de energía de rejillas mayores y menores en el planeta, así tenían los atlantes. Los puntos de las rejillas con frecuencia son marcados por pirámides más pequeñas. Los atlantes usaban esta energía con cristales para transmitir la energía de una pirámide a otra. Dependiendo de la inclinación del eje de la Tierra en un tiempo en particular del año, una pirámide funcionaría para intensificar y transmitir energías a otras pirámides, que entonces jugarían el papel de receptoras y dispersarían la energía como se necesitara. Lo opuesto se aplicaría cuando esa pirámide estuviera en un punto no enfocable a su alineamiento celestial con las otras que transmitirían. ¿Cómo va la historia? La gente de la Atlántida tuvo muchas advertencias antes de que el continente / programa Atlante terminara. Antes del cierre, los cristales supuestamente fueron usados para guardar información que sería encontrada en nuestra línea de tiempo por aquellos que los programaron en la época de la Atlántida, y ahora los encontrarían en esta época. Estos cristales fueron físicamente implantados en la Tierra en varias ubicaciones, o en puntos de rejilla principales. Estos cristales contenían los códigos originales de las estrellas para el programa Atlante. Una vez encontrados, los cristales serían usados como medios para ayudarles a recordar los antiguos tiempos de la Atlántida y el papel que jugaron en esa civilización. En otras palabras, los cristales amplificarían y enfocarían las energías de las personas mientras se movieran a través de su viaje espiritual. Estos cristales son en verdad parte de nuestros códigos genéticos de ADN, ahora activándose mientras alcanzamos el fin de otro ciclo de tiempo. Se piensa que los cristales, entre otros artefactos, traen mensajes codificados que enfocan nuestra atención como receptores y generadores de la información que se necesita. La Atlántida actual por Edgar Cayce. En el moderno Triángulo de las Bermudas, en el fondo del océano en donde ahora existen las ruinas de la Atlántida, la energía acumulada en los hundidos y dañados cristales de fuego pueden disparar periódicamente desmaterialización de cualquier cosa en el área. Una de las descripciones más detalladas del uso atlante de un instrumento misterioso llamado el Gran Cristal fue dada por Edgar Cayce, quien lo mencionó muchas veces. El cristal, dijo él, que fue alojado en una construcción en óvalo especial, con un domo que podía ser quitado, exponiendo al cristal a la luz del sol, de la luna y de las estrellas en el momento más favorable.
El interior de la construcción estaba alineada con piedra o metal no conductora, similar al asbesto o baquelita, un plástico termoestable. El cristal mismo, la piedra tuaoi, o piedra de fuego, era enorme en tamaño, cilíndrica en longitud, y prismática en forma, cortada con 6 lados. En la punta del cristal había una piedra móvil, usada tanto para concentrar rayos de energía entrante como para dirigir las corrientes a varias partes del campo atlante. Parece que el cristal reunía las energías solar, lunar, estelar, atmosférica y terrestre, así como también fuerzas elementales desconocidas, y las concentraba en un punto específico, ubicado entre la punta del cristal y el fondo de la piedra móvil. La energía era usada para varios propósitos. Al principio era usada puramente como una herramienta espiritual por los iniciados que podían manejar la gran energía. Los primeros atlantes eran personas pacíficas. Cuando desarrollaron más sus cuerpos físicos materiales, usaban el cristal para rejuvenecer sus cuerpos y eran capaces de vivir cientos de años mientras mantenían una apariencia juvenil. Más tarde, el gran cristal se usó para otras cosas. Las corrientes de energía eran transmitidas a través de la Tierra, como ondas de radio, e impulsadas por estas, atravesaban la Tierra naves y vehículos, a través del cielo y bajo el mar a la velocidad del sonido. Utilizando otras corrientes originándose del gran cristal, los atlantes también eran capaces de transmitir la voz humana y retractos, como la televisión moderna. De la misma manera, incluso el calor y la luz podían ser dirigidos a construcciones específicas o arenas abiertas, dando iluminación y calor por medios aparentemente invisibles. La pirámide atlante crea la ilusión de realidades dentro del tiempo en el plano terrenal. El alma que supervisa esta pirámide se mueve por la frecuencia Arris-Cochisel. En el templo de los cristales se sienta la diosa, aquella cuya conciencia crea a todos y a todo desde el interior. A través de esta matriz cristalina nació una raza de humanos evolucionados. Y cuando fuera tiempo para que esas almas se volvieran a sumergir en el mar de la creación para evolucionar hacia una nueva experiencia, los cristales harían eco de los armónicos y las almas recordarían y se alinearían para la transición. La pirámide atlante tiene una gran mitología sobre un tiempo antiguo en el cual el hombre usaba su don de la intuición y trabajaba con el espíritu. Esta habla de sacerdotes y sacerdotisas que usaban enormes cristales y caminaban con gigantes y con extrañas criaturas sobre la superficie del planeta. Esta pirámide cuenta que yo, Tot, conocido como Tot el Atlante o como Teuti, goberné las tierras de Atlántida durante miles de años y fui conocido allí por muchos nombres y descripciones. Está escrito que antes de que la gran civilización de Atlántida cayera, en grandes naves espaciales yo salí con mi consorte y con nuestros altos sacerdotes y nuestras altas sacerdotisas, para crear un nuevo hogar y una nueva civilización. Que ese lugar sería el territorio de Ken conocido por vosotros como Egipto. Que yo y otros de Atlántida, registraríamos y almacenaríamos información en grandes bibliotecas, en un lugar conocido como las cámaras de Amenti, donde Amenti significa humanidad. Ahora escuchad en vuestra mente los ecos de sus tonos. Y muchos averiguarían por estos registros en su búsqueda para recordar por qué han venido aquí y quiénes son. Y ellos sentirían que tienen un propósito mayor en esta línea de tiempo. Y buscarían descubrir cuál podría ser ese propósito. Y la pirámide atlante crearía relatos de la caída de esta gran civilización, como advertencia para quienes recorrieran la Tierra en el tiempo de esta lectura. Y la humanidad se preocuparía por la destrucción de su tierra hogar. No temáis, pues las almas solamente necesitan recordar su camino hacia el hogar, hacia la luz. Porque no hay comienzo, ni hay final. Y yo, Tot el Atlante, os llevaré ahora a la pirámide de Atlántida para que podáis experimentar todo lo que sois. Y entenderéis qué sucedió en el juego de la luz versus la oscuridad. Y recordaréis qué debéis hacer. Los de la conocida como raza gigante de Atlántida, principalmente de linaje pleyadiano y de aproximadamente 3,05 a 3,66 metros de estatura, estaban también localizados en Poseida. Poseida era la sede y el núcleo de la retícula de energía cristalina. Allí fueron cultivados los más avanzados y bellos cristales, albergados en maravillosos templos cristalinos, y en lechos cristalinos subterráneos. Desafortunadamente, con el tiempo se produjeron grandes divisiones entre el sacerdocio de Atlarra y los hijos de Belial, no en menor grado debido al uso de esclavos híbridos producidos por ingeniería genética, medio hombres / medio bestias, y a los problemas de control y poder material de los hijos de Belial. Adicionalmente, un pequeño grupo de marcianos, hace 1 millón de años en su tiempo, entraron a Atlántida por un portal de luz aproximadamente en el 65.000 a.C., habiendo abandonado su mundo que había sido destruido atmosféricamente.
Ellos eran capaces de viajar en el tiempo hacia el futuro, por medio de la creación de una Merkabah sintética. Como los marcianos habían creado una realidad basada en la separación de Padre-Madre Dios, intentaron controlar y dominar a los atlantes desde su llegada. Después de varios intentos fallidos, principalmente debido a su pequeño número, los marcianos llegaron a un punto de mutua cooperación con los atlantes, experimentando los marcianos aspectos de amor, y los atlantes aprendiendo las tecnologías del cerebro izquierdo de los marcianos. Este enfoque en la paz, la cooperación y la armonía llegó aproximadamente en el 50.000 a.C., cuando Padre-Madre Dios se expandió en una inhalación cósmica de perdón y amor. En ese momento de la hora, cada átomo en cada molécula en todas las dimensiones fue bañado por el despliegue lumínico divino de Padre-Madre Dios. Y este sistema solar, como todas las dimensiones, sistemas estelares y galaxias en vuestro multiverso, fue abrasado por la frecuencia amplificada de la luz diamante, dorada y blanca que emanaba de los rayos de la conciencia una de unidad. Durante esta época de pacífica cocreación, los marcianos ayudaron a los atlantes a crear el Gran Cristal, una enorme estructura de láser electromagnético usada para aprovechar la energía del Sol. Este era un proyecto enorme que utilizaba proporciones matemáticas específicas. Era asistido por la inteligencia de la naturaleza, los reinos cristalinos. Y también por muchos de vosotros queridos. Este gran cristal creó una serie de cristales del fuego de 24 pies de alto y 8 de ancho cada uno, erigidos en grupos de 3. Estos cristales de fuego creaban una fuente de energía solar al reflejar el sol en mayor o menor grado, dependiendo de la sintonización. Además permitió la sanación de vuestro planeta y de individuos, por medio de la energía de rayos de luz. Durante la era dorada de Atlántida el uso de este gran cristal era maravilloso, pues tenía la habilidad de sanar cualquier frecuencia en el cuerpo. Adicionalmente, como hemos mencionado, muchos podíais viajar interdimensionalmente en vuestra Merkabah cuerpo de luz activada, dentro de este cuadrante de la galaxia. De hecho se produjo un período de longevidad. Y vosotros erais los más increíbles y mágicos seres maestros de amor y luz, con un Adam con sus 12 filamentos físicos etéricos completos. Y con la habilidad de pasar por vuestras iniciaciones cósmicas hacia el corazón cósmico de Padre-Madre Dios mientras estabais encarnados físicamente. Esta era de paz se prolongó durante 26.000 años, hasta el 24.000 a.C., cuando estabais por entrar de nuevo en la banda fotónica durante 2000 años. Y precisamente antes de esto experimentasteis un cambio polar a través de la zona nula. En ese tiempo se hundió una pequeña parte de Atlántida, y por primera vez en milenios llegó a los atlantes un sentimiento de temor. Adicionalmente, por medio de la energía negativa subconsciente de los marcianos, quienes realmente nunca se habían sentido en casa entre los atlantes, las influencias del mal cósmico afectaron una vez más los planos etéricos, y crearon más niveles inarmónicos de conciencia. Además, el gran cristal podía sintonizarse en una frecuencia que podría causar muerte y destrucción. Y por causa de la conciencia de temor creada por el cambio de polos, habría de llegar el abuso del gran cristal a través de los hijos de Belial. Los hijos de Belial, bajo la influencia del mal cósmico en la forma de los marcianos y los Anunnaki, obedecieron a su propio deseo egoísta de poder por causa del materialismo y las negativas seducciones del ego. Ellos crearon distorsiones en vuestros campos energéticos y en el de la Madre Tierra al abusar del Gran Cristal. Y aproximadamente entre el 17.500 a.C. y el 15.000 a.C. casi destruyen la atmósfera de la Tierra al sintonizar accidentalmente el Gran Cristal en tal grado que creó una enorme actividad volcánica en el núcleo de vuestra Tierra. Poco después de esta actividad volcánica que debilitó la estructura electromagnética y geomagnética de vuestro plano terrenal, un cometa se aproximó a la Tierra y destruyó el Gran Cristal, y junto con él partes del continente de Atlántida. Este cometa se precipitó hacia las costas occidentales de Atlántida, cerca a donde está hoy Charleston en Carolina del Sur. En la región suroeste uno de los fragmentos más grandes golpeó el cuerpo principal de Atlántida. Partes de Atlántida se hundieron pues se fragmentaron en varias islas, dejando 3 islas principales, Poseída, Arian y Og. Con el tiempo, con el abuso continuo del Gran Cristal, pasasteis a las octavas inferiores de la conciencia tetradimensional. Y después, siguiendo el experimento marciano, pasaríais desde una conciencia tetradimensional a una conciencia tridimensional, en la cual muchos comenzasteis a dudar de vuestra infinita conexión eterna con Padre Madre Dios. Cuando el cometa se estaba aproximando a la Tierra, podíais verlo en el espacio.
Los marcianos querían usar el gran cristal para destruir al cometa en el espacio, pero la mayoría de los atlantes querían permitir que el cometa se aproximara a la Tierra, pensando que llegaría a vuestro océano sin causar demasiada destrucción. Como sucedió, queridos, el cometa no aterrizó en el océano. Golpeó a Atlántida. De hecho, cuando golpeó a Atlántida, debido al debilitamiento de las retículas electromagnética y geomagnética creado por el abuso del gran cristal, el cometa destruyó enormemente vuestro plano terrenal. Y cuando partes del cometa aterrizaron en la región suroeste, lo hizo donde vivían la mayor parte de los marcianos y mató a muchos de ellos. Esto causó una división aún más grande entre los marcianos y los atlantes, quienes ahora estaban determinados a tomar el control. Con el tiempo los marcianos tramaron y conspiraron, e impulsados por la ira, decidieron que crearían una Merkabah sintética como lo habían hecho hacía casi 1 millón de años en su propio planeta. En esta etapa vosotros estabais aún mayormente en un nivel tetradimensional de conciencia, y los marcianos querían crear un frenesí de actividad dimensional inferior. La idea era activar esta Merkabah sintética y pasar dimensionalmente vuestro plano terrenal a una frecuencia tridimensional de deformaciones humanas amplificadas, que darían el control a los marcianos por medio del poder y el dominio externos. Ellos también entendían la geometría sagrada de la retícula de conciencia crística alrededor de este plano terrenal y dentro de este sistema solar. Sabían que creando esta Merkabah sintética y usando específicamente la forma del tetraedro estelar, interferirían la conexión de toda la vida con la retícula de conciencia crística y con vuestro diseño divino original de 8 células. Sin embargo, fueron incapaces de recordar la tecnología, y este experimento que tuvo lugar aproximadamente en el 11.000 a.C., fue considerado un fracaso aunque de muchas maneras logró su propósito, casi llegando a la destrucción de vosotros y de vuestro planeta. Esta Merkabah sintética giraba en espiral completamente fuera de control, desgarrando las dimensiones inferiores del plano terrenal, y destruyendo completamente la retícula de conciencia crística alrededor del plano terrenal, así como vuestra codificación divina original por medio de vuestro diseño de 8 células y de la estrella de Melquisedec. Adicionalmente, miles de millones de almas rezagadas que estaban esperando encarnar en este plano terrenal a través de las dimensiones inferiores, entraron en los cuerpos de la humanidad. Y vosotros, queridos, y casi todos los seres sensibles de este planeta, entrasteis en una era de oscuridad. Además, esta Merkabah sintética que ahora está en el fondo del lecho del océano, bajo el que llamáis Triángulo de las Bermudas, distorsiona los patrones de perfección en muchas dimensiones y planos de la existencia. En este punto, queridos embajadores, nos gustaría hacer una ligera digresión para explicar cómo afectó esta acción a Atlántida y a las cámaras de Amenti. Atlántida era supervisada por un ser cósmico manifestado físicamente que era conocido como el habitante de Unal o Maestro Orlet. En ese tiempo el Maestro Orlet residía en un portal o morada conocida como el Templo Unal, un templo cuadrado de 3 millas de ancho y 1 milla de alto, que existía en la 9ª dimensión en los éteres de vuestro plano terrenal. Y dentro de Unal existía un portal hacia Amenti donde la fría flor de la vida existía eternamente. Ahora, precisamente frente a este templo, el Maestro Orlet construyó el Templo Undal y lo dividió en 2 secciones. El entrenamiento del sacerdocio tenía lugar en uno de los lados durante un período de 15 años. Y en el otro lado del templo Undal se llevaba a cabo el entrenamiento de los científicos y los filósofos. El Maestro Orlet fue el ser cósmico que instruyó a Tok como maestro de sabiduría para llevar los registros atlantes de vuestro potencial más alto, así como cristales maestros, a lo que fuera la tierra de Kem, que posteriormente fue conocida como Egipto. Debido al experimento marciano, el Maestro Orlet ayudó a los señores cósmicos de Amenti, a Sanat Kumara y a la inteligencia de la naturaleza durante el hundimiento de Atlántida. Y además, los templos de Unal y Undal también se hundieron inmediatamente después de la caída de Atlántida. Esta tragedia natural impidió que muchas enseñanzas maravillosas estuvieran a disposición de la humanidad a través de las cámaras de Amenti. Y en el antiguo Egipto estas enseñanzas solamente estaban disponibles para iniciados avanzados, hasta cuando pudisteis trabajar con el Triángulo de las Bermudas para corregir la curvatura artificial del espacio-tiempo creada por el experimento marciano. Y además desvelar los registros etéricos de Atlántida, lo cual, queridos, ocurrió por la gracia de Dios en 2001.
El templo de Unal y el templo de Undal han sido levantados etéricamente. Y el portal de Amenti se ha vuelto a abrir, así que otra vez os podemos traer muchas de estas antiguas enseñanzas desde las cámaras de Amenti. Y poner estas enseñanzas a la disposición de todos los buscadores de la luz. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.